Como les decía, bienvenidas y bienvenidos todos a este taller de honestidad académica. Yo aún no me presento, soy Jorge Torres, trabajo en el CEA, en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, específicamente en el área de apoyo y acompañamiento a estudiantes. Así que vamos a partir. El objetivo de esta sesión, o lo que esperamos lograr a través de este taller, es que podamos entre todos reflexionar y discutir en torno a temas que sean contingentes o atingentes a la honestidad académica y también sobre ciertos comportamientos que quizás son esperados en relación a este mismo tema, enfocado específicamente en estudiantes, ya que este taller está dirigido para estudiantes. Eh, pero como dice ahí, ¿cierto? Lo que me gustaría que se lograra a través de esta sesión es justamente una reflexión y una discusión. Entonces yo espero, tengo mis expectativas puestas en que puedan participar bastante. Si esto lo construyo como un monólogo va a ser bien aburrido, entonces la idea es que ustedes puedan participar activamente, entregar sus opiniones, que sean como bien críticos de los procesos que están pasando, bien crítico en el sentido de pensarlos, de intentar comprenderlos bien, ¿cierto? Eh, de conocer por qué surgen, cómo podemos solucionar a lo mejor algunos conflictos que van surgiendo. Entonces, a mí me interesa bastante y espero que ustedes también estén motivados a poder participar activamente de esta sesión, ¿ya? En un primer momento vamos a ver, bueno, qué se entiende un poco por esto de honestidad académica, algunos aspectos que están relacionados a eso, pero también me gustaría conocer su opinión durante durante toda la sesión, durante todo el taller, pero que también dejemos un espacio al final, ¿cierto? Para que podamos discutir a lo mejor algunos otros temas y ustedes puedan plantear sus preguntas. A lo mejor esperaban algo del taller y no se habló durante toda la sesión, que también puedan comunicarlo en el momento, decirlo, y podamos ver cómo podemos discutir quizá otros temas que no han sido abordados, ¿ya? Pero la participación de ustedes es fundamental para esta sesión. Entonces, vamos allá. ¿Qué entendemos por honestidad académica? Aquí es donde voy a pedir de inmediato la participación de todas y todos ustedes para que me digan en palabras sencillas o qué es lo que se les viene a la mente cuando se plantea esto de honestidad académica. ¿Qué puede ser la honestidad académica? Así que los y las leo. Pueden utilizar el chat. Creo que estoy viendo si levantan la manito, así que si la levantan también pueden habilitar el micrófono y en caso de que les dé flojera escribir, pero los leo. Si nadie escribe nada en el chat, me voy a sentir muy triste. No es necesario que googleen una definición o algo así, sino que lo que les puede sonar con honestidad académica. Ya, aquí tenemos una respuesta. Muchas gracias, Nicolás, por romper el hielo. Dice, cumplir las normas de la universidad. Florencia nos dice, mantener los valores y buena moral en nuestras acciones en la U. Muy interesante, porque, claro, hay lo que puede regir o no la honestidad es como justamente una normativa que esté vigente. Y también interesante ver cómo se construyen esas normas. O sea, qué me dice que algo se puede cumplir y no hay problema con que se cumpla y hay otras cosas que no se deben realizar? O sea, qué es cuál es la vara con la que se mide eso? Y ahí Florencia quizás puede entregarnos algunas pistas, ¿cierto? Con su respuesta a través de esto de los valores o una buena moral. Interesante. Muchas gracias por ambas respuestas. ¿Alguien más se suma con su definición o su aproximación a lo que podría ser la honestidad académica? ¿O un ejemplo de lo que podría ser honesto? Con al menos una respuesta más ya me voy a sentir feliz de avanzar.
asumir que hay alguien muy inspirado o inspirada escribiendo. Ya, parece que no. Ya, pero nos vamos a quedar con esas dos definiciones, a menos que alguien más se motive a escribir o a hablar. Entonces tenemos, por un lado, ¿cierto? Esto de cumplir las normas y que estas normas serían en el fondo como acciones, ¿cierto? Dentro de la universidad que se rigen, al parecer, por los valores o la buena moral. Por aquí, una colega, ok, no puedo decir que yo encontré la definición, una colega la encontró, y es muy de diccionario, ¿cierto? Muy completa también, y la vamos a leer como para ver cómo se relacionan con las respuestas que ustedes nos han ido dando, ¿cierto? Esta definición del proyecto de integridad académica ejemplar, que aparece ahí abajo, EAI, nos dice que la integridad académica significa actuar con los valores de honestidad, confianza, equidad y responsabilidad en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. O sea, ya en estas primeras líneas tenemos aquellos aspectos que nos mencionaban ustedes, ¿cierto? En el fondo, cumplir o actuar de determinada forma, eh, siguiendo la línea de ciertos valores, ¿cierto? Y aquí se menciona cuáles serían los valores esperados al momento de cumplir con la integridad académica. Y además nos dicen que es importante que estudiantes, docentes, investigadores y el personal profesional actúen de manera honesta, sean responsables de sus acciones y muestren justicia en cada parte de su trabajo. Entonces aquí tenemos, o esta definición, se basa completamente en aspectos valóricos para decir qué es lo que una persona debería hacer o no. Si se dan cuenta, no entrega cuáles son ese actuar específico, dice que hay que actuar con los valores, pero no dice cuáles son, o concretamente cuáles vendrían siendo ese tipo de actuar, ¿cierto? Y ahí entramos al tema de, bueno, ¿por qué esos valores y no otros, ¿cierto? Eh, Se mencionan como valores la honestidad, confianza, equidad, respeto, responsabilidad. Más adelante se vuelve a mencionar la justicia, la honestidad otra vez. Eh, ¿Y por qué estos valores? En el fondo, podemos ver que nuestro actuar siempre se va a organizar en torno a los valores que yo tengo y a mi ética. Pero eso es completamente personal. eh, si bien, claro, hay ciertas construcciones más sociales de lo que se puede hacer, de lo que es correcto, lo que es debido y lo que no, la decisión final la tengo yo, ¿cierto? Entonces, ahí también va a primar la carga valórica que yo tenga, a qué aspectos le doy más importancia o no, porque a lo mejor ciertas actitudes implican equidad, que ahí aparece, ¿cierto? Pero a lo mejor no son necesariamente honestas. O hay algunas que se basan en la confianza y el respeto, pero a lo mejor tampoco son tan responsables o no implican justicia. Entonces, es sumamente interesante y es siempre un dilema esto de cómo se van construyendo nuestro actuar referente a distintas normas y valores. Entonces, ahí, ¿cierto? Me voy a basar de nuevo en la respuesta de Florencia, que nos dice hay que mantener los valores o buena bueno, cuando le preguntaba qué era esto de honestidad académica, decía mantener los valores o buena moral en nuestras acciones, ¿cierto? Y si lo complementamos con la respuesta de Nicolás, estos valores y esta buena moral eh, estarían en pos de poder cumplir las normas de la universidad. Entonces ahí también entramos a ese dilema de, bueno, ¿cuáles son los valores que me distinguen y cuál es la buena moral que estaría detrás de mis acciones? Vamos a seguir avanzando. Aquí yo puse algunos comportamientos como específicos y concretos para que nos ayuden a aterrizar toda esta idea y estas nociones que hemos estado viendo. Eh, pero me gustaría que ustedes desde ya comiencen a pensar en qué comportamientos podrían ser deshonestos o podrían considerarse deshonestos, ¿ya? Y aquí hago esa diferencia porque a veces hay actitudes o actuares, acciones, comportamientos que a lo mejor a nosotros no nos parecen tan deshonestos o no nos generan un gran conflicto, pero para otros sí puede serlo. Entonces es interesante que pensemos como desde ambos puntos de vista
que consideramos más de una perspectiva al momento de analizar esto. Y me gustaría que desde ya vayan pensando y compartiendo a través del chat. eh, ¿Qué otro tipo de comportamientos se podrían considerar deshonestos o ustedes consideran deshonestos mientras revisamos los que están aquí escritos? ¿Ya? Ahí Raúl nos pregunta qué sería el autoplagio. Bueno, vamos a partir justamente por esos aspectos, el plagio y el autoplagio. El plagio, probablemente ustedes ya lo conozcan, que vendría siendo en palabras simples como adueñarse o apropiarse de la idea de otro o de otra sin citarlo. En el fondo, estoy construyendo un trabajo, un ensayo, y alguien por ahí tiró información o evidencia súper significativa para mi ensayo, y yo llego, la copio, la pego, ¿cierto? O quizás la modifico un poquitito, como que parafraseo esa idea, pero no la cito. En el fondo, hago pasar, ya sea eh, consciente o inconscientemente, hago pasar esa idea por una propia, ¿cierto? Eso es lo que conoceríamos como plagio, ¿cierto? Eh, robar propiedad intelectual es plagio, copiar otra idea es plagio, ¿cierto? El autoplagio es cuando hacemos esto mismo de copiar una idea, pero la copiamos a nosotros mismos, a través de, ya sea que probablemente se conozca más como esto de reciclar un trabajo, o puede ser que una idea que ustedes utilizaron en un trabajo anterior la estén utilizando ahora. Ahí Florencia nos dice, autoplagio es que entregaste un trabajo y después tratas de entregar el mismo trabajo de nuevo para otro trabajo. Correctamente, es justamente eso, intentar reciclar algún trabajo, eh, o parte de un trabajo, o incluso una idea que era principal en ese trabajo, y quizás sin citarla también, porque no olvidemos que es posible, y probablemente ustedes cuando lean, cuando tengan su lectura y todo eso, se dan cuenta que muchos autores se citan a sí mismos. Y uno dice, oye, pero ¿para qué se cita si es su propia idea? Bueno, porque ya fue publicada en un momento anterior, entonces es necesario, si la voy a considerar nuevamente, si la digo así sin más, se entiende que es algo inédito. Pero en el caso, si estoy reciclando una idea, suena feo decir reciclar una idea, pero en el fondo es si estoy tomando nuevamente una idea que me pareció súper bien en el pasado y que encuentro que tiene mucho sentido ponerla hoy, eh, bueno, también me puedo citar en el fondo, porque no es algo inédito, es algo que ya hice anteriormente. Entonces, en el ámbito académico, de pregrado, generalmente lo que ocurre es justamente eso, intentar eh, pasar un trabajo completo o también una parte quizá importante de ese trabajo, ideas que se plantearon en un trabajo anterior. También está ahí el tema de la copia. La copia es probablemente un poquito más informal, ¿cierto?, que el plagio, y se puede dar también en otros contextos, en el sentido de estar dando una prueba y copiar la respuesta del que está al lado. En el fondo es como apropiarse de respuestas o del contenido de otra persona, ya sea con o sin su consentimiento. Ahí también es importante hacer esa diferencia. En una versión anterior nos preguntaban, bueno, el que se deja copiar o el que es copiado, ¿cierto? ¿Está cayendo también en algún comportamiento deshonesto? Entonces les voy a plantear, esa vez me plantearon la pregunta mía, ahora yo se las planteo a ustedes. Si yo me dejo copiar o alguien me copia a mí, ¿yo también estoy cayendo en una actitud deshonesta? ¿Qué piensan de eso? Sí, nos dice Nicolás. Raúl nos dice si uno deja copiar al otro, sí. Florencia dice sí. Bueno, y Raúl hace esa diferencia, ¿cierto? Si uno se deja copiar, porque también qué pasa cuando alguien nos copia y no nos dimos cuenta, o alguien traiciona quizás nuestra confianza. Porque ¿qué pasa si estamos haciendo un ensayo, que es como bien complicado, y alguien me pide ayuda? Compañero, compañera, un amigo, amiga, me pide ayuda y me dijo, o sea, es que no tengo idea qué escribir, estoy súper perdido con los temas, no sé qué hacer, estoy desesperado, desesperada. ¿Por qué no me dejáis leer un poco tu ensayo para ver cómo vas y yo poder estructurarme o yo poder sacar ideas?
Ya, pero no me vas a copiar, ¿cierto? O no vas a sacar información delicada, no me vas a robar la cita, algo así. No, ¿cómo se te ocurre? Eso no va a pasar. Y después me entero que parte importante de mi trabajo estaba en el trabajo de la otra persona. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Yo igual habré sido deshonesto o no? Ahí Raúl nos dice que no. Y el tema de esto es que va a variar mucho según nuestra perspectiva. Yo también pensaría, como ya entregándose como eh, una opinión quizás personal, uno pensaría, bueno, es que si yo tenía esa intención, claro, como de ayudar en el fondo, y si yo puse las normas y las reglas de que la otra persona no me tenía que copiar el trabajo, eh, uno pensaría, bueno, quizás yo actué bien, ¿cierto? Pero también quizás desde otra perspectiva uno podría decir, oye, pero si tú le pasaste el trabajo, ese hecho en sí, independiente de la motivación que haya tenido, ya es deshonesto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ponernos en otra, como desde otro lugar. Y es sumamente interesante ver cómo todas estas posiciones van a ir cambiando, todas estas perspectivas van a ir cambiando según si nosotros consideramos que ciertos valores son los que priman, son los que son los principales, y otros no. Por ejemplo, si aquí primaba la intención de ayudar, ser colaborativo, intentar quizás ayudar a aquella persona que estaba en una situación de conflicto, incluso podríamos pensar, claro, a lo mejor mi comportamiento no fue para nada deshonesto, pero si pienso que prima el valor, no sé, por ejemplo, de una justicia estricta, donde el que tiene los materiales y el que tiene el contenido y el que comprendió bien puede hacer un trabajo y el que no, lamentablemente no lo puede hacer. Ahí también uno diría, bueno, mi comportamiento fue injusto, porque yo le di más material a una persona que a otros. Entonces ahí también se genera un dilema de, bueno, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿cierto? Y eso es sumamente personal. Va a variar mucho de cuáles, como les decía, cuáles son los valores que para mí van a ser lo más importante y cuáles son los valores que para otros quizás sean mucho más importantes. Y insisto, esas decisiones finales van a depender mucho de cada persona, ¿cierto? Y de la visión que tiene cada persona. Ya también vamos a ver adelante cuál es la visión que tiene la facultad sobre algunos temas y algunos aspectos. Entonces ahí los vamos a ir revisando. Vamos a avanzar con con los ejemplos, podríamos llamar que aparecen acá. Y dice, como otro comportamiento que quizás podría considerarse como deshonesto, tiene relación con la búsqueda de material o la información en algunos contextos, ¿ya? Y lo voy a relacionar al tiro con lo que aparece más abajo de la colaboración no permitida. ¿Por qué le pongo estos como apellidos o esta quizás definición más acotada, ¿cierto? Porque si yo estoy haciendo un trabajo, volvamos al ensayo, probablemente sí necesite buscar material, información adicional, ¿cierto? En ese contexto, el hecho de la búsqueda de material va a enriquecer mi trabajo y por lo tanto es muy probable que sea necesario realizarlo. En otros tipos de trabajo también que son grupales, que son colaborativos, como dice el nombre, la colaboración va a estar permitida, ¿cierto? Va a ser algo que se espera, que es esperable. Y probablemente esté dentro de las normas y dentro de las reglas de ese trabajo, ¿cierto? De las instrucciones. Pero ¿qué pasa cuando estoy en una prueba? Pensemos en la clásica prueba, no les pregunté de qué año eran, pero asumamos que, bueno, habrán tenido pruebas durante el colegio también. En una prueba presencial, ¿cierto? Uno tiene que responder su prueba y nada más que eso, ¿cierto? Tiende a ser la típica prueba. Pensemos en una prueba así como tipo PSU, algo similar, o la clásica prueba de colegio. Ahí lo que se espera es que cada uno pueda responder la prueba en base a sus propios conocimientos y comprensiones y aprendizajes del tema.
Entonces ahí la colaboración, ¿cierto? O la búsqueda de material adicional en el celular no estaría permitida. Y aquí suelen suceder algunos como acontecimientos que quizás todos hemos visto o sido partícipes, que es justamente intentar colaborar cuando no está permitido, ¿cierto? Colaboración suena bonito, ¿cierto? Pero en el fondo es poder compartir respuestas y cosas así, y para eso la tecnología a veces facilita bastante este tipo de comportamientos. Florencia está en primer año, primer semestre. Bienvenida a la Universidad Florencia en todo este caos. Entonces, claro, no ha tenido la oportunidad de asistir a una prueba presencial a la universidad donde no se puede copiar, donde no se puede hacer absolutamente nada, pero como decía, eso también pasa en el colegio en el fondo. También se espera que en el colegio respondan las pruebas cada uno individualmente. Y hay otras que son colaborativas, entonces la colaboración sí está permitida, ¿cierto? Pero también es importante poner ojo ahí cuando no está permitida y si bien más adelante vamos a ver como todo esto del reglamento y esas cosas, no en profundidad, simplemente lo voy a mencionar, eh, porque lo que yo espero es no caer ahí, como en esto de no lo voy a hacer porque es malo, porque el reglamento dice que es malo, ¿cierto? O no lo voy a hacer porque puedo enfrentarme a sanciones. En el fondo que no hacer o hacer alguna acción, algún actuar, como decía la definición previa, no sea por miedo al castigo, sino que lo que me interesa, ¿cierto? A través de esta conversación que estamos teniendo, de poder reflexionar sobre estos temas, es que comprendan, bueno, a mí, en mi vida personal, en mi desarrollo profesional, eh, me está perjudicando o me está ayudando a realizar cierto tipo de acciones, en el fondo, ¿cierto? Porque a lo mejor yo paso pruebas, ¿cierto? O paso distintas evaluaciones y las evaluaciones tienen un carácter evaluativo, en el fondo, de poner esta nota, ¿cierto? Al final, que me permite decir de forma más o menos estandarizada, este sí comprendió bien, este parece que no tanto. Pero también tiene un aspecto que es probablemente el más esencial de la evaluación, que es el aspecto formativo. En el fondo, dar cuenta de que en realidad yo sí pude comprender más algunos aprendizajes, que yo sí pude comprender mejor algunos conceptos. Hay algunas que, bueno, solamente quizás ustedes pensarán, "Bueno, es que hay algunas que solamente piden memoria, hay algunas que solamente piden esto, o hacer cosas como muy concretas. Eh, es cierto, hay evaluaciones de ese tipo, pero ustedes como estudiantes y como futuros profesionales, ¿cierto? En este camino de desarrollo profesional, también debería importarles o comenzar más que importarles, debería como comenzar a picar ese bichito de estoy aprendiendo bien, estoy entendiendo, estoy comprendiendo bien los contenidos, o estoy solamente como digiriendo. eh, o estoy solamente absorbiendo cosas porque no logro procesarlas, no alcanzo a, a ir un paso más allá quizás, y eso también quizás nos puede ir motivando a hacer otros tipos de actitudes y lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que en la lámina siguiente. Pero lo que me debiese motivar a no realizar o a realizar cierto tipo de acciones, eh, podría ser justamente esto de apelar un poco a mi desarrollo profesional cuando el día de mañana, si me toca trabajar en algún aspecto específico y resulta que me piden realizar cierto proceso y yo no tengo idea cómo se hace o no he entendido para qué se hace o cuál es el propósito de hacer cierta cosa, porque cuando me tocó hacerlo en la universidad, en realidad se lo copié a mi compañero o le pregunté a una compañera cómo se hacía y me dijo y bueno, y lo saqué. ¿Cierto? Quizá en el momento las situaciones no se ven tan graves, pero si es una conducta reiterada, eh, es probable que también me termine perjudicando a mí mismo. Entonces hay que también poner ojo a esos aspectos. No sé qué piensan al respecto, si es que le hace sentido, si es que no, estoy hablando puras leceras. Pueden ir comentando sin temor alguno en el chat. Yo feliz, al contrario. Feliz de poder leerlos y leerles. Entonces, justamente lo que me refería hace unos segundos atrás es qué acciones, qué situaciones, eh, qué aspectos de la vida universitaria me pueden motivar
a hacer o no hacer este tipo de comportamientos que son considerados deshonestos. Yo puse algunos y los voy a mostrar a continuación, pero me gustaría que primero ustedes me dijeran si se les ocurre algo. Yo, personita, ¿qué cosas me pueden pasar a mí que me motiven a poder realizar este tipo de comportamientos? Uno debería poner música de fondo para que estos momentos se tornen menos ansiógenos. Es más fácil ser menos honesto, nos dice Nicolás. ¿En qué sentido? En el sentido de que implica menor esfuerzo, algo así. Ah, ya. Es más rápido, más sencillo. Mi educación me motiva a no tener conductas deshonestas mientras se pueda. ¿Estás pensando como en tu formación valórica o educación en general? Que tuviste como que fuiste instruida de alguna forma o educada de cierta forma para, ya, formación integral. Les pregunto no porque hayan escrito mal o algo así, sino que es para saber que estamos entendiendo lo mismo. Me parece genial las respuestas que dieron. Eh, Voy a poner todas de una para que las vayamos discutiendo, porque hay varias que pueden aparecer aquí. Eh, Voy a tomar nuevamente las respuestas de ustedes para poder ir comparándolas o ir haciendo el nexo con las que se me ocurrieron a mí. A ver si es que estamos en la misma página. Florencia nos dice, si algo me motiva hacia alguna conducta deshonesta es porque encuentro algo injusto. Muy bien. Ya, eso también me da para otra más. Bueno, vamos a partir como con las que fueron poniendo ustedes. Quiero partir quizás con el último comentario que nos hizo Florencia, esto de que si algo la motiva a hacer una conducta deshonesta es porque encuentra algo injusto. Y justamente hay ciertas, aquí lo puse como desmotivación o desinterés, pero también puede haber una motivación o un interés, ¿cierto? Que me permita hacer algo o no, ¿cierto? Eh, entonces, a veces lo que me puede motivar a hacer algo es justamente la desmotivación sobre algún aspecto, ¿cierto? Si yo encuentro que, no sé, por ejemplo, están todos copiándose, que están todos haciendo quizá saltándose a lo mejor algunas normas, o si dicen ya, para esta evaluación no tienen que ver sus cuadernos y están todos con el cuaderno ahí al lado, probablemente a mí me desmotive seguir las normas, ¿cierto? O me desmotive o ya pierda el interés por cumplir al pie de la letra lo que me están exigiendo, porque justamente me voy a encontrar en una posición de injusticia frente a los demás. Porque los demás están teniendo quizás más apoyo, los demás están teniendo mayores recursos y yo no. Entonces eso también me pone en una posición de injusticia, ¿cierto? Entonces ahí también quizás sea una motivación poder quizás realizar un tipo de comportamiento que no era el esperado, tanto en mí como en mis compañeros y compañeras, ¿cierto? No, no es algo como que me ataque solamente a mí, ¿cierto? Probablemente yo sienta, no sé si decía, como decía Florencia, si mi educación, mi formación fue integral, si me inculcaron bastante estos valores, ¿cierto? Probablemente sea una decisión mucho más difícil y probablemente sea una decisión que cause mayor impacto en mí, que quizás a otro que a lo mejor jamás lo considero como algo importante. Entonces ahí nuevamente entramos a esta perspectiva quizás más personal de lo que podría ser una actitud ética, como aparece ahí, ¿cierto?
También algunos temas que pueden quizá motivar o facilitar este tipo de comportamientos va en relación a la carga académica y lo quiero ligar de inmediato al tema de la falta de tiempo que aparece ahí abajo. Porque si tengo muchas cosas que hacer, si tengo poco tiempo para realizar ciertos trabajos, es probable que también me sienta más motivado a poder realizar este tipo de actitudes o de comportamientos que se consideran deshonestos. Pero ahí también entra la importancia de que, bueno, si yo sé que tengo alta carga académica, si yo sé que se me vienen muchos trabajos, ahí también nosotros debemos comenzar a tomar acciones que me permitan evitar que quizás estas actitudes que me facilitan un comportamiento deshonesto ocurran. Entonces ahí es importante la buena planificación del tiempo, por ejemplo, para no caer en esta presión que a veces es innecesaria, ¿cierto? Eh, si un trabajo es muy difícil, también evitar caer en este tema de decir, bueno, si no lo puedo realizar por mí mismo, voy a tener que acudir a otro, no sé, a buscar bibliografía cuando no se me pedía buscar información adicional. Entonces también es importante poner ojo en esos aspectos, ¿cierto? Si un trabajo yo considero que es muy difícil, probablemente también me desmotive, ¿cierto? Pierde interés en hacer ese trabajo, considere que es mucho para mí y, y caiga en otro tipo de comportamientos. Entonces ahí también hay que poner ojo, ¿cierto? Sobre qué tan preparado estoy o qué tan preparada estoy para realizar el trabajo. Y el tema de la dificultad es algo que quizá al principio no se note tanto, pero después si ya un trabajo lo hice sin comprender bien que estaba respondiendo, solamente copié de otro lugar, ¿cierto? O acudí a textos y hice copy-paste de esos textos, y después me toca un trabajo sobre el mismo tema, pero con mayor complejidad. Y si no entendí, no comprendí bien el primero, probablemente me va a ir mucho peor en el segundo y voy a tener que acudir a la misma situación. Y el problema es cuando ya después nos acostumbramos, ¿cierto?, a realizar el trabajo de esa forma, ¿cierto? Insisto, más allá de porque el reglamento me diga que no tengo que hacerlo así, ¿cómo estoy afectando a mi propia formación al realizar este tipo de conductas o de comportamientos, ¿cierto? Entonces ahí como en contrapartida estaría justamente algunos aspectos que pueden regularla, que quizás me motiven a no hacer este tipo de comportamientos, que vendría siendo, como aparece ahí abajo, el buen manejo de los contenidos. En el fondo, si manejo bien un tema, si me interesa, si me parece divertido, probablemente me motiva a investigar más antes y después cuando tenga que presentar alguna evaluación o realizar algún trabajo, no va a ser necesario quizás caer en este tipo de comportamiento. Y ahí también entra justamente, como lo hemos ido viendo durante toda esta sesión, el tema de la integridad y la ética, en el fondo que son aspectos o dilemas que empiezan a surgir en base a nuestra propia percepción, a nuestra propia formación o a aquellos aspectos que nos motivan. Pero como hemos visto también, y cierto como lo plantea aquí Florencia, quizás yo puedo tener una ética que se base justamente en el tema no sé, de seguir las normas de la justicia, de la responsabilidad, pero ¿qué pasa si están todos siendo injustos? ¿Qué pasa si están todos siendo irresponsables, según mi punto de vista? ¿Qué pasa si están todos copiándose, si están todos utilizando material adicional? Quizás sí, mi formación ética me dice, no, yo no tengo que caer en eso. Pero también comienza ahí el tema de, bueno, y si los demás lo están haciendo, si es injusto para mí, porque yo tengo que seguir siendo justa, ¿cierto? O justo. Entonces ahí también entra este tema del dilema, ¿cierto? De qué acción debo tomar. El mismo tema del dilema también surge con el ejemplo que decía antes. Si un amigo, amiga, compañero o compañera me dice, oye, préstame tu trabajo para sacar alguna idea nomás, así como para estructurarme, quizás también a mí me motive poder compartirlo, pero también va a estar ese dilema. ¿Qué pasa si copia y después termino yo siendo también responsable de esa acción, en el fondo, ¿cierto? Por el solo hecho de haber compartido quizás mi trabajo o de haber compartido mi evaluación, de haber compartido un ensayo, lo que fuese. Entonces también ahí entra el tema de la ética y cuando uno habla de ética, de formación integral, eh, cuesta bastante encontrar una definición única, ¿cierto? Porque sabemos que la ética se rige bajo ciertos valores y valores son
inmensos, son un montón, ¿cierto? Y algunos los motivan más algunos y otros los motivan más otros y siempre están ahí como en juego y en choque y hay que ver en cada situación cuáles son los que priman y cuáles no. No sé si está todo bien hasta aquí, consultas, dudas, reclamos, sugerencias. Mientras escriben, si es que alguno quiere escribir. Vamos a pasar, ¿cierto? A ver algunas quizás herramientas que me permitan no caer en, o sea, que me permitan, claro, justamente no caer en este tipo de comportamientos de forma inconsciente, ¿cierto? Porque hay veces que, claro, a lo mejor hay personas que están motivadas para realizar cierto tipo de acciones o que ya están pensando desde antes de una evaluación, bueno, ¿cómo voy a copiar? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Que es probablemente, ¿cierto?, más indebido que lo que vamos a ver ahora, que es caer en este tipo de actuar de forma inconsciente, en el fondo porque no me organicé bien o porque no tuve idea y en algún momento quizás plagié una idea porque cité mal, porque no sabía citar, porque nadie me dijo que tenía que citar. Entonces, ahí vamos a ver quizás algunos aspectos que nos ayuden a evitar caer en esto, ¿cierto? El más importante probablemente, eh, porque no sé si el más importante, pero al menos es uno que, que va a ser muy relevante para todo el ejercicio de la carrera y más adelante, ¿cierto? En investigación, en todos esos temas, es aprender a citar. Una de las normas de citación más utilizadas es la norma APA. No sé si están familiarizados con ella. Eh, Algunos la aman, otros la odian. Yo he pasado por ambas etapas de amar y odiar a la norma APA. Eh, pero muchas veces se asume en la universidad, a mí me pasó en algún momento, se asume en la universidad que las personas y los estudiantes saben citar desde el colegio y, por ejemplo, en mi caso personal, yo jamás supe lo que era la norma APA hasta entrar a la universidad, ¿cierto? Entonces a veces se exige como el formato de citación, de referencia en APA, y si uno no lo maneja o no tiene idea qué es, probablemente caiga en errores. Y si nos vamos así como en lo completamente estricto, si yo ocupo la idea de otro autor o de otra autora y no pongo que fue ese autor o esa autora quien lo dijo, ya estoy cayendo en plagio, ¿cierto? Y eso ya es penalizado si nos vamos al tema como del reglamento. Eh, pero eso lo pude haber hecho porque quizás tuve la intención de robarle la idea a alguien, o quizás simplemente no tenía idea cómo se citaba y no sabía que tenía que citarlo. Entonces, para caer en estos errores que son inconscientes o involuntarios, es bueno conocer las normas APA. Si en un trabajo ven que el profesor o la profesora exige ese formato de cita, y ustedes no tienen idea o no saben dónde encontrarlas, pregúntenle justamente al cuerpo docente si es que tienen algún material que les pueda servir, si es que tienen las normas, si es que tienen eh, algún manual de citación que las pueda ayudar a poder realizarlo y en el fondo evitar caer en este tema. También algo muy importante es el tema de la organización del tiempo, que ya lo mencionaba anteriormente. Si es que me siento muy agobiado, agobiada, si es que siento que en el fondo que tengo mucha presión encima y por lo tanto no voy a poder sacar un trabajo bien hecho, o simplemente no lo voy a poder sacar si no acudo a ciertas acciones. Es importante también que entonces organice bien mi tiempo, y si es que ya llega el momento en que ya no tengo nada que hacer, bueno, ahí también voy a tener que saber tomar una decisión en base justamente a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? En base a mi formación, tanto personal como profesional. Eh, También es importante que si tengo dudas, si no comprendí bien un contenido, consultar, ¿cierto? Plantear cuáles son mis dudas al cuerpo docente. Y pongo cuerpo docente más que profesor y profesora exclusivamente, porque suele pasar también que si yo escribo un correo antes de un trabajo, es probable que no sea el único que tenga, que tenga una duda y que el correo del profesor o profesora colapse con tantas cosas y no alcanza a responder todo.
o que esté ocupado o ocupada haciendo otras actividades también y no le permita responder los correos. Entonces es importante que si yo tengo una pregunta, plantearla, escribir un correo con copia a todo el cuerpo docente, profesor, profesora y ayudantes, a todo el equipo de ayudantes, porque bueno, más de alguno podrá responderme la duda o incluso entre ellos y ellas pueden coordinarse para poder desarrollar bien como este ciclo de preguntas y respuestas. Entonces ahí también es importante plantear siempre las dudas y las inquietudes. Y si desean material adicional, voy a saltar esta para mostrarle el material al tiro, ya que estamos en eso. Eh, si desean más material, nosotros como sea hemos realizado algunos tips que les pueden ayudar tanto al trabajo de escritura, también hay algunos que es cómo mantener un comportamiento ético, ¿cierto? También hay para las normas de citación y todo eso lo pueden encontrar en esta página de acá, newsletter.fen.chile.cl. Es como bien larga la dirección, pero pueden ingresar simplemente a la página de pregrado, pregrado FEN, y ahí en el banner al costado dice como herramientas para mi aprendizaje, algo así. Es como el segundo o tercer botoncito. Y ahí pueden encontrar justamente estos tips que pueden ser relevantes para su formación. Entonces, ahora retomo. No sé si hay dudas, consultas. Por favor, digan algo. Y bueno, si bien he apelado todo, todo el momento a su formación profesional, eh, también hay un reglamento que hay que cumplir, ¿cierto? Pero la idea es no llegar a, como les decía en un comienzo, a hacer ciertas acciones o tomar cierto actuar porque hay un reglamento que me lo impide y me van a castigar, ¿cierto? Sino que apelar más bien al tema de su formación y a las competencias que también se espera que ustedes formen a lo largo de la carrera. Entre ellos está el tema de la formación ética y del rol profesional. Pero también hay un reglamento, ¿cierto?, sobre plagio que implica tolerancia cero. Si bien yo puse solamente un extracto aquí de lo que era ese reglamento, eh, bueno, me interesaba como ver cuál es la justificación que hay detrás de este reglamento. Y la facultad lo que toma como idea fuerza es justamente el tema que salió también acá, que era de la justicia. En el fondo, consideran sumamente grave e injusto el hecho de que alguien que estudió y se esforzó eh, resulte perjudicado por alguien que quizás no lo hizo y pudo aprobar algún curso o alguna evaluación por el solo hecho de haber copiado o plagiado otra idea. Entonces ellos se basan como bastante también en este tema de los valores, en el fondo, que es lo que surge. Sobre todo el de la justicia y en ese sentido se toma tolerancia cero frente a la copia. Entonces es importante también que si quieren conocer más sobre los reglamentos, las sanciones que pueden haber y todo eso, vean la página de la Secretaría de Estudios y se informen sobre aquellos aspectos. Y a uno de los últimos temas que vamos a ver tiene relación más que nada con el respeto, que es, si bien cuando pensamos en honestidad académica o un comportamiento más integral en lo académico, claro, lo primero que se nos viene a la mente son temas como de la copia, del plagio, pero ahí también estaba como este tema de actuar bajo ciertos aspectos más integrales y valóricos. Eh, y justamente uno de esos temas valóricos es el tema del respeto. Saber respetar a los demás y a las demás. Y esto incluye, bueno, me respeto a mí mismo, me cuido a mí mismo, respeto a mis compañeros y compañeras, pero también queremos utilizar este espacio para recordarles que también es importante respetar a profesores y profesoras y al cuerpo docente en general. En el fondo que el respeto sea algo que esté siempre presente. Y esto no se lo decimos a ustedes solamente como estudiantes, sino que también se lo manifestamos a profesores y profesoras que también tengan respeto y empatía por las situaciones que están viviendo los estudiantes. Entonces esto va como para ambos lados, como sea, estamos preocupados de que estas situaciones como las que aparecen ahí, ¿cierto? Que parece muy, muy gráfico, quizás representado, que no sé, situaciones de ciberbullying, situaciones eh,
sé, esto de hacer memes o hacer burlas por ciertos acontecimientos que pasen, sobre todo pensando que estamos en una situación digital, con aprendizaje a distancia, con videollamadas, que a veces se activa el micrófono cuando no queríamos activarlo y se escucha a lo mejor alguien gritándome algo en la casa o yo justamente pidiendo alguna cosa, o no sé, a mí me pasó ayer, por ejemplo, que estaba en, una, en un taller y justo pasó un camión de vendiendo verduras, no me acuerdo que estaba vendiendo. Paltas parece que estaba vendiendo. Entonces con el megáfono ahí fuerte sonando justo a la mitad de la presentación. Entonces, claro, quizá ese momento me dio mucha risa y todo, pero ¿qué pasa si alguien hubiese hecho, no sé, un meme de alguna situación? Quizá eso no era no era para nada terrible, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me sucede algo en la cámara, ¿cierto? O quedo justamente pegado en una posición rara? Quizás, claro, puede causar mucha risa en el momento, pero también hay que pensar en la posición en la que está el otro y la otra, en el fondo, ¿cierto? También comprender y ser empático en que muchos profesores y profesoras estaban acostumbrados a hacer una clase eh, quizás mucho más, no sé cómo decirlo para que no suene tan terrible, pero otro tipo de clase, otro formato de clase, ¿cierto? Algunos tenían por ejemplo, solamente se basaban en su pizarra y su voz para poder dar una clase, pero se han dado cuenta que eso quizás no es tan efectivo a través de una pantalla, hablar solamente de una pantalla. Entonces ahí también ya vamos a ser empáticos porque los profes y las profes, algunos están como muy preocupados por ver cómo adaptan sus clases al tema de- de este sistema a distancia y también estaban preocupados por cómo, cómo hacer que sus clases siguiesen siendo efectivas, ¿ya? Entonces ahí hay mucha adaptación y capacitación también, nosotros estamos también como sea capacitando en esa área, y hay mucha preocupación por los profes también por hacerlo. Entonces ahí también pedimos como empatía, si alguna situación sale mal, hacerla saber también, obviamente, pero siempre con el respeto en el fondo, de no intentar atacar solamente por hacerlo, ¿cierto? Decir, oh, que el profe no sabe hacer nada, o el profe no sabe dar una clase, sino que intentar ser constructivos también en nuestras opiniones y en nuestros comentarios, en el fondo, que sea algo que ayude a la clase más que perjudique y nos perjudique a todos. Aquí Florencia dice, boicotear como curso una evaluación que encontramos que no es justa, basándome más en el colegio, porque de la U no se ha dado, y tampoco he tenido evaluaciones ni nada presencial. Lo cuentan como deshonesto. Ay, ay, ay. Ya, déjame ver si entendí bien. Había una evaluación que se iba a dar y no era justa según algunos parámetros que ustedes escogieron. Fue esta como una decisión grupal, ¿cierto? Y ya. En el fondo, la evaluación era injusta porque si comparamos con otras evaluaciones que estás teniendo en el colegio, esta era injusta. Pero era porque era una evaluación no presencial, era como muy difícil en su contenido. Eh, sí, o sea, como llegar el día de quizás y decir, no vamos a dar la prueba y nadie la manda, probablemente sea una actitud más de riesgo que conversar previamente. O sea, yo creo que, bueno, pusiste la palabra boicotear, que puede ser como intentar que no resulte, eh, pero es importante que si ustedes visualizan estas situaciones, no sé si ustedes consideran que una evaluación, eh, que no están preparados quizás o preparadas para rendir una evaluación de cierto estilo o algo así, eh, convérsenlo. Yo sé que a veces suena como muy fácil decir, ay, pero convérselo o díganle al profe. Es muy fácil decirlo, sé que es más difícil hacerlo. Aquí Florencia no entrega mi información, ¿cierto? La mayor parte del curso, no todos nos respondieron las dudas y se habló y no se hicieron nada, por ejemplo. Hoy toda la PSU lo considera. Ay, ay, ay. Es que yo tengo mis temas con la PSU también. Soy anti-PSU, entonces a mí no fue tan deshonesto. Pero ahí, claro, uno puede apelar a distintas cosas. Vamos a ver por partes. Eh, yo entraría primero a considerar que es importante y relevante conversar estos temas antes.
Y no solamente conversarlo en el sentido de mandar un correo, por ejemplo, y decir, no me parece su evaluación, no quiero hacerla, ¿cierto? Porque con eso, claro, ya estoy expresando cuál es mi problema, mi dificultad, ojalá que sea un poquito más elaborado, pero también es interesante plantear una propuesta, en el fondo. Si yo tengo una prueba ahora y creo que no estoy bien preparado, que no se han resuelto todas las dudas, son argumentos igual de peso, en el fondo, que uno esperaría o apelaría que el profesor o profesora los tome en cuenta. Pero también le puedo pedir, profe, sabe que no sabemos si estamos preparados, ¿por qué no hace una evaluación como un tipo de prueba, una prueba de prueba, en el fondo como para probar si es que estamos comprendiendo bien los contenidos, si ese estilo de evaluación va a funcionar o no, porque tampoco lo sabemos. Eh, entonces es importante ahí también poner ojo en esos aspectos, en el fondo. Estoy, ya, me preocupa que a lo mejor una evaluación, siento que no estoy preparado, preparada, eh, propongo algo también, ¿cierto? Como ir un pasito más allá también para demostrar que es una preocupación genuina la que tengo y, y que en el fondo no es solamente porque no quiero darla, ¿cierto? Porque, ay, qué lata, no quiero dar una prueba, saltémosla, ¿cierto? Sino que es importante también argumentar, si es que es así, obviamente, desde justamente los temas que hemos estado conversando, como el tema de la formación. En el fondo, si me ponen una evaluación ahora, probablemente me aprenda todo de memoria y no comprenda nada y después me va a perjudicar. Entonces, prefiero, profe, que, ¿por qué no plantea como una prueba piloto que no sea evaluada o que se evalúe, no sé, con algún porcentaje mínimo para que estas situaciones no se sigan repitiendo, ¿cierto? Para estar más preparado, preparada para la evaluación ya final y comprender que estamos todos en igualdad de condiciones, que todos tenemos acceso a la misma información y que las dudas se resolvieron en el momento adecuado. Entonces, ahí como ser propositivo también. Y eso en el sentido también de comunicárselo a los profesores y ayudantes. Entonces, ahí es como importante. Sobre el tema de la PCU, mira, voy a amarillar al momento de dar la respuesta, no te voy a decir nada. Ya al final te voy a decir qué opino yo. Pero ahí también entró como este tema del dilema ético. En el fondo, para algunos decían, la prueba en sí es un problema porque en el fondo permite acentuar las desigualdades en cuanto a la formación y a la educación recibida por los jóvenes aquí en Chile, ¿cierto? Entonces, en sí el instrumento es injusto o no es injusto, ¿cierto? Y esa es una de las discusiones que se generaba. El problema es la PSU o el problema es el sistema educacional que hay detrás. Y que la PSU solamente serviría como para dar cuenta de esa desigualdad. O en sí, la PSU también es un problema porque está construida de tal forma que, pese a todas las desigualdades que hay en el sistema educacional, eh, sigue privilegiando en el fondo a los que tuvieron una mejor educación, ¿cierto? Porque si la PSU no fuese el problema, en el fondo estaría construida de tal forma que considere las diferencias en la calidad de la educación que recibieron cada uno de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, la PSU puede ser o puede no ser un problema, ¿ya? Yo creo que la PSU sí es un problema. La PSU sí está hecha pensando en que hay desigualdad y y sabiendo que hay desigualdad, aún así no se ha adaptado ese formato de prueba para acceder equitativamente a todas las realidades que hay en el país. Y ahí también entra la otra discusión que había. Bueno, si yo quiero dar la PCU, ¿por qué el otro me va a quitar mi derecho a dar la PCU? ¿Cierto? Que también es lo que se solía escuchar en ese momento, ¿cierto? Si yo quiero dar la prueba, ¿por qué otro que la quiere boicotear me va a quitar a mí esa oportunidad? Si es la única forma que tengo de ingresar a la universidad. Entonces ahí también se ponen en juego muchos otros aspectos valóricos y formativos. eh, y ahí también recalca la importancia en el fondo, de rendir una prueba. Y ahí uno se da cuenta de el peso que tiene una evaluación, no solamente en aspectos como de un puntaje, sino también eh, la posición que le hemos entregado a una evaluación en nuestras vidas.
Entonces ahí también es importante ver esos aspectos. eh, si es que la evaluación va a marcar toda mi vida para adelante o no. Eso también le entrega quizás más valor a rendirla, por ejemplo. Si yo considero que sí, la prueba es súper injusta, es mala, es fea, deberían quitarla, no me gusta, pero pucha, si es que no la doy, no entro a la universidad, entonces tengo que darle igual, porque estoy en desacuerdo. Y ahí genera, ¿cierto?, ese tema de los conflictos. Eh, no sé si respondí tu pregunta, me fui por todas las ramas posibles, pero creo que intenté responderla, tanto desde lo genérico como en lo personal. Y no sé qué consideran también ustedes sobre esos aspectos. Si les parece también como algo eh, tajante de respuesta única o también piensan que tiene como muchas variables. Yo entraría a pensar que todo tiene muchas variables. Parte de mi formación en psicología, entonces no sé si han visto los memes de los psicólogos que a todos responden depende. Por ahí van esas preguntas. Bueno, como no podía ser de otra forma, ahí está la referencia, si hemos estado tanto hablando de referencia y cita, ahí está la referencia a la cita inicial. Eh, y bueno, ustedes, no sé si se los dije, no se los dije. Sí, se los dije. El video va a ser enviado a sus correos cuando esté listo y también la presentación para que puedan acceder a los links y al material que está ahí puesto. Eh, ya como para ir finalizando, que estamos, de hecho, un poquito pasados la hora, me gustaría que me comentaran en el chat rápidamente. Si ustedes así lo desean. ¿Qué les pareció el taller? Si es que tienen preguntas específicas sobre algo que nos abordó, les hubiese gustado abordar otros temas, otras temáticas, plantéenlo, pregúntenlo y podemos ir respondiendo. Eh, y por mi parte, bueno, desde el CEA comunicarles que estamos nosotros atentos y atentas, todo el equipo, a poder responder sus consultas, si que tienen dudas, pueden escribirnos. No se ve nada el correo, pero es sea@fen.chile.cl. No se ve nada, pero está mala combinación de colores. Ay, no sé qué dice. sea@fen.chile.cl. Pueden escribirnos. No sé qué color poner. Blanco. Si es que tienen algunas dudas, inquietudes, también a nuestra sala de Webex, fenchile.webex.com/meet/sea. Por mi parte, si es que no hay comentarios, dudas, consultas que quieran hacer, por mi parte les deseo que tengan un excelente semestre y un muy buen año. Y espero que haya sido de utilidad este taller. Antes, casi se me olvida. Ayer se me olvidó. Hay un formulario que ustedes pueden llenar con sus comentarios en caso de que no quieran dejarlo aquí en el chat, pueden hacerlo también a través de ahí para que nos pueda ir ayudando también a mejorar todas estas instancias y poder obtener la opinión de ustedes en todo este proceso. Raúl nos pregunta, ¿cuál era el link donde podía buscar información sobre este tema? Mira, hay información como general que tenemos. Bueno, ese en el fondo esa era la referencia de la cita al comienzo, que es un proyecto de integridad académica, la mayoría está en inglés, es de Australia. Pero nosotros como se hemos creado algunos tips sobre comportamiento ético, por ejemplo, y respetuoso, y si necesitan como más material, también pueden pedirlo a través del correo del CEA. Pero este, por ejemplo, el de los tips del comportamiento digital y también de aprendizaje en espacios digitales está disponible en la página que está acá abajo. Que les va a llegar la presentación y ahí pueden copiar el link porque creo que aquí no lo puedo copiar directamente, a menos que me salga. Loco. Ahí. Ahí pueden encontrar información sobre... ¿no les deja entrar al formulario? Tienen que entrar con la cuenta FEN, si no me equivoco. Voy a pinchar para entrar. Se murió el link. Chan, chan, chan. Ya, se los voy a mandar por correo. No sé qué pasó con el link de la... Ayer funcionaba.
Pero se lo mando por correo a los inscritos. Así que ahí les va a llegar igual. Junto con la presentación y el video les puede llegar más tarde porque se tiene que procesar el video. Eh, sí, me pasó lo mismo. Intenté entrar y me salía enlace no encontrado. Pero los voy a corregir porque probablemente caducó. No sé si qué habrá pasado en realidad. Pero voy a actualizarlo y se los envío por correo. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, además del chascarro que acaba de suceder. Ninguna de esas. Bueno, muchas gracias por haber participado entonces. Los materiales les van a llegar. El link también se los voy a enviar por correo a toda la base de los inscritos y las inscritas para que puedan contestar también la encuesta. Así que les agradezco bastante su participación eh, y cualquier duda, ¿cierto? Pueden escribir siempre al SEA. Que les vaya muy bien.